Cuenta una historia que cierto hombre millonario dejó un testamento con $75,000 para beneficio de los cristianos. Y él dijo, parte de mi fortuna va para todos los cristianos al momento de morir. Eso estaba descrito ahí en su testamento. Así que los familiares, cuando este hombre ya murió, hicieron todo lo posible para poder anular ese testamento y, en lugar de dar para los cristianos, quedarse y repartirse entre la familia. Aparte de la fortuna, de lo demás que ellos ya tenían, querían esos $75,000. Ahora, finalmente, hicieron todo lo posible para intentar anular. Y ¿sabes qué? Lo peor es que lo consiguieron. Y la pregunta es, ¿cómo se puede anular un testamento si es el pedido que una persona hace en su vida usando su propia voluntad para poder hacer este tipo de donaciones? ¿De qué manera se puede hacer? ¿Y cuál fue la excusa perfecta para poder anular, o cuál fue el argumento perfecto para poder anular el testamento? Es: no podemos determinar quién es un cristiano. Interesante. O sea, el argumento más sólido es que nosotros no podemos saber quién es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Porque cuando comenzaron a intentar describir a los cristianos, cada uno daba su propia opinión y no llegaron a ningún consenso. ¿Quién es un cristiano? Él no es un cristiano, él no puede ser un cristiano. Un cristiano tiene que ser así. No, pero él no es así. Y comienza la discusión. En una revista americana se hizo una encuesta entre estudiantes universitarios y una de las preguntas que hacían era: ¿qué se llega a tu mente, o cuál es el concepto primero que tienes cuando escuchas la palabra cristiano? Y un 80% de universitarios respondió: cristiano es igual a hipocresía. ¿Y sabes qué? Qué triste y terrible es la manera como los jóvenes y no jóvenes, todas las personas están viendo el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente existe un tipo de cristiano que ignora a Cristo en su vida y quiere vivir como quiere. ¿Qué significa ser cristiano? Sabes que en la Biblia yo encuentro una historia singular. Hechos capítulo 11. En el versículo 26 encuentro cómo un grupo de personas, seguidores de Cristo, que no eran llamados cristianos, eran llamados en ese tiempo los del camino. Pablo así los llamaba incluso para poder perseguir a aquellos que estaban en el camino. Pero Hechos capítulo 11, el versículo 26, dice que ellos llegan a cierto lugar que se llama Antioquía. Y Hechos 11, 26 dice que allí por primera vez este grupo de discípulos o seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Era la primera vez. Quedaron todo un año allí con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Qué interesante. No fueron llamados desde el primer momento. No fueron llamados de un momento a otro. Ahí viene un cristiano. No. Un año. Y durante ese año tuvieron que dar evidencias que son diferentes y que el cristianismo trae realmente un cambio en la vida. Realmente significa transformación. Después de haber estado un año y enseñando a la gente, después de tiempo fueron llamados cristianos. A mí me llama la atención porque hace un énfasis especial. Hubo un tiempo y en ese tiempo demostraron quién es Cristo y por eso los llamaron cristianos. Porque cristiano viene de Cristo, de aquel que refleja a Cristo, de aquel que vive en Cristo y de aquel que se asemeja a Cristo. En el sentido, obviamente, de carácter, en la manera como el Señor nos transforma. Entonces, ¿qué me sorprende? Primero, el tiempo. No fue llamado cristiano aquel que dice: creo en Jesús. No. A ver, voy a ver de qué se trata. ¿Qué es esto? Un año pasó. Estos son cristianos. ¿Por qué? Porque se asemeja a lo que Cristo hacía. Número 2.
Ellos fueron llamados en Antioquía. Y tú puedes decir, con la sorpresa. Lo que pasa es que Antioquía era la capital de Siria. Y Antioquía era la tercera metrópoli del Imperio Romano en importancia. Para que tú puedas ver de que fueron llamados cristianos no en una pequeña aldea. Era una ciudad importantísima. Ese lugar, esa ciudad de Antioquía, era la fortaleza de donde la cultura griega y el paganismo estaba con todo su esplendor todavía. Aun cuando el imperio griego desapareció, la cultura todavía continuaba. Y obviamente eso, junto al paganismo, estaba en su auge, en su mejor momento. Ahora, viene el cristiano, viene un grupo de discípulos, que no eran muchos, pocos, se quedan un año, y en un año es capaz de que el evangelio de este grupo de discípulos pueda opacar aquel brillo de la cultura griega y el paganismo. Esto es lo segundo que me sorprende. Entonces, cristiano no es decir solamente, soy cristiano porque creo en Dios. No. Aquí encuentro dos evidencias muy importantes que necesitamos analizar. Número uno, la gente analizó la vida para poder llamarlo cristiano. Y número dos, cristianismo tiene que dar algo que nadie más da. Y entonces la gente dijo, estos son cristianos. Por eso que a los seguidores de Jesús por primera vez se los llamó cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se los llamó cristianos? Continuemos en Hechos 11 entonces, y vamos ahí al versículo 21. Hechos 11, desde el versículo 19 hasta el 30 encontramos varias características, pero quiero comenzar por el versículo 21 para ver quiénes eran ese grupo de creyentes allí. Dice así, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien, préstame atención. Este grupo es aquel que luego va a ser llamado cristiano. ¿Qué cosa hicieron? Primera característica dice, la mano del Señor los guiaba en todo. Es aquí donde nosotros podemos ya colocar un conflicto mental. ¿Quién está guiando? Hay personas que son guiadas por sus impulsos, personas que son guiadas por sus emociones, personas guiadas por su temperamento, personas guiadas por su capacidad. Pero qué difícil es encontrar personas que digan, Dios está guiando todo. Me llama tanto la atención esta expresión que también es colocada en el libro de Génesis, en la historia de José. Fíjate, que Dios te guíe no significa que toda la vida está bonita, está tranquila. Dice así, José fue a la cárcel y la mano de Dios estaba con José. José fue calumniado, la mano de Dios estaba con José. José estaba en el palacio, la mano de Dios estaba con José. Qué interesante. Dejarse guiar por Dios no significa que el camino es llano. No significa que todo es dulce, todo es agradable, todo es bonito. No. Dejarse guiar por las manos de Dios es una persona que bajo cualquier circunstancia de la vida, las demás personas perciben de que actúa diferente, vive diferente. ¿Cómo actuaba José cuando fue vendido, cuando estuvo en la cisterna, cuando fue preso? ¿Cómo actuaba? La mano del Señor estaba con él. Bueno, ¿qué cosa sucedió con estos hombres? O hombres y mujeres que se entregaron al Señor. La mano del Señor los guiaba. Esto es una entrega completa. Y yo aquí puedo mencionar por lo menos 5 características que no voy a dar el tiempo, obviamente, para ello. Mas yo quiero centrarme en la primera. Porque aquí en Hechos capítulo 11, el versículo 21 dice que ese número creyó y se convirtió. Esa palabra "y" está haciendo una separación entre uno y lo otro. Muy bien. ¿Qué cosa hicieron las personas? Número 1, creyeron. Número 2, se convirtieron. No es lo mismo creer a estar convertidos.
Creer es estar convencidos, pero estar convertidos es otra cosa. ¿Puede que la iglesia esté llena de convencidos? Sí. Y pocos convertidos también. No es lo mismo. Aquí está la razón por la cual fueron llamados cristianos. Porque no solo creían, sino que ellos fueron convertidos. Fe y conversión son dos elementos en la experiencia de todo cristiano que son indispensables. O sea, yo no puedo llamarme cristiano sin fe y sin experiencia de conversión. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que solamente hemos dado un énfasis especial a la fe. Solo cree, solo cree. Entonces la gente dice, creo, ¿es suficiente? No. Creer y conversión. Fe y conversión. La fe en Cristo tiene que llevarte a un cambio radical. Pastor, ¿y qué cosa es fe? 2 palabras ya dieron o 2 letras ya dieron para escribir tanto libro. Fe. Poder de la fe, qué es la fe, cómo funciona la fe, cómo crece la fe, cómo desarrolla, tantas cosas de fe. 2 letras. Fe. Mira, pero yo quiero resumirte el concepto de fe en una frase. ¿Sabes qué cosa es fe? Es mejor, en 3 palabras te voy a resumir. Fe es transferencia de confianza. Eso es fe. ¿Qué significa? Yo dejo de confiar en mi capacidad, en mi habilidad, en mi inteligencia. Dejo de confiar en mí mismo para poder colocar toda mi confianza en Dios. Dejo de confiar en todo lo que me rodea, en todas las promesas humanas. Eso no significa que ando desconfiado del mundo. Lo que significa es que completamente mi confianza está en Dios. Nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Cómo? Nosotros confiamos superficialmente en Dios y completamente en el ser humano. Cuando lo que debería hacer es confía superficialmente en todo y completamente en Dios. Nuestras mayores decepciones se basan en que nuestra confianza está de manera absoluta en seres humanos que fallan. En un gobierno que falla, en una persona que falla, en circunstancias que fallan, en situaciones que cambian. Ahí está nuestra confianza, en supersticiones irreales, en creencias absurdas, ahí en un líder, en un pastor, en una iglesia y no en la palabra. Y allí viene nuestro problema. Claro, yo confío. ¿En quién confías? Solo en lo que el pastor dice. No te quiero decir que desconfíes de lo que el pastor te dice. Cree, confía, pero eso en cuál estás confiando tiene que estar basado en algo más sólido, en la palabra, en Dios. En Dios. Cuando nuestra confianza no es transferida completamente a Dios, entonces yo no puedo decir que creo. ¿Cómo yo puedo decir, yo tengo fe porque creo en Dios, si ni siquiera eres capaz de entregarle tu vida? ¿Qué tipo de confianza es esa? ¿Qué manera de confiar? ¿Qué fe es esa? Yo confío que Dios es todopoderoso, pero yo puedo solo. ¿Qué manera de confiar? Entonces, fe no es un conocimiento cognitivo. Fe es acción. Fe es relación. Fe es vivir unido a Cristo. Cristo es aquel que hace la realidad de mi fe. Muchos tienen su fe en el fundamento equivocado. Si Cristo no llega a ser el centro de mi fe, de mi vida y de mi experiencia, entonces yo no puedo experimentar en mi vida la conversión. Es interesante que el grupo de creyentes, quienes fueron llamados por primera vez cristianos, dice que ellos creyeron y se convirtieron. Conversión es un asunto muy serio. Conversión tiene que ver con la cirugía divina. ¿Sabes cómo se hace una cirugía? Para hacerse una cirugía, una persona tiene que estar completamente confiada en un desconocido. Cuando tienen que hacerte una cirugía, tú vas a
un hospital, te hacen los análisis, los exámenes, y dice, tienes que operarte. ¿Sabes qué hace una cirugía? Te colocas en una camilla y vas a ver un anestesista que no conoces, un médico que no sabe su historial. Pero ¿sabes qué cosa sucede? Confías. Confías que vas a despertar. Confías que vas a estar bien. Le entregas tu vida. Tu vida. ¿Y de qué se trata fe? Es eso, Señor, te entrego mi vida. Pero Dios hace una cirugía mayor, no para sacarte una dolencia física. Te hace una cirugía del corazón, para cambiar tu mente. Mientras tú no te entregues completamente en el quirófano divino, no habrá un cambio de mente. Y para entregarse en el quirófano divino no es para entregarse a un desconocido, es para entregarse al Dios Todopoderoso. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Si yo soy capaz de confiar completamente en un desconocido, mi vida, ¿por qué dudamos en confiar en un Dios Todopoderoso? ¿Por qué dudamos entrar en el quirófano divino y decir, Señor, haz en mí la operación que necesito? Haz en mí la cirugía que necesito. Saca lo que no sirve. Coloca lo que necesito. Hoy el cristianismo está lleno de personas que no son más seguidores de Jesús, sino son admiradores. Lo admiran, pero nunca tienen un compromiso. Nunca. Soy admirador de Jesús. Admiro lo que hizo, pero no soy capaz de adorar, de comprometerme, de caminar con Él. ¿Eres admirador o eres seguidor? ¿Eres admirador o eres adorador? ¿En qué está basada tu fe, tu confianza? Cuando tú completamente confías y te entregas, el milagro divino acontece. Porque si no, nosotros seguiremos el camino de tanta gente correcta por fuera, sin Cristo por dentro. Un día, un hombre religioso, perfecto, admirado, perfecto en padrones humanos, se fue para Jesús. Su nombre era Nicodemo. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús fue al punto y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Yo soy maestro, soy guardador de la ley, yo voy a la sinagoga, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, externo. Tú necesitas un cambio interno. Tú necesitas de conversión. ¿Quién es un cristiano? Aquel que hace de Cristo el centro de su vida y aquel que es convertido, enteramente entregado al Señor. No trates de vivir un cristianismo lejos de este principio. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos siempre lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Nos entregamos a ti y queremos que tú guíes nuestra vida y que tú hagas esa cirugía divina en nuestro corazón, que nos transformes, que nos cambies completamente. Por eso nos entregamos a ti y ayúdanos a creer y que el trabajo de conversión sea hecho por tu Espíritu en nuestra vida para ser cristianos que representan realmente a Cristo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.